Paz del Señor, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Todo bien ahí por casa? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a estar hablando una palabra hermosa. Vamos a hablar de un niño que leía mucho la Biblia, de un niño que fue un ejemplo para ustedes, para mí, para todos los niños, de un niño que leía la Biblia con su abuela, con su mamá, y ese niño se llama Timoteo, gloria a Dios, pero antes de estar hablando la palabra de Dios, hoy vamos a estar hablando en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5, ¿sí? Antes de seguir hablando, vamos a estar haciendo una oración. Oramos con Arsenio Rossi, estamos acá en esta escuelita por YouTube, una escuelita bíblica donde siempre estamos enseñando la palabra de Dios para los niños, para las seños, para las tías del ministerio infantil y que pueda ser de mucha bendición esta enseñanza. Amén. Así que bueno, vamos a estar cerrando nuestros ojitos y vamos a orar a Dios. Cerramos nuestros ojitos en reverencia al Señor. Amén. Así todos los niños ahí en casa cerramos los ojitos. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos das para aprender tu palabra. Bendice a cada niño, a cada niña, que en el nombre de Jesús puedan, Señor, guardar en su corazón, atesorar tu palabra y que puedan vivirla, Señor. Ayúdanos cada día a seguir tus pisadas, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, ya oramos. Ahora vamos a estar viendo lo que dice la Biblia en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Gloria a Dios, qué hermosa palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Amén, qué hermosa la palabra que el Señor nos habla en este día, en este libro. El apóstol Pablo estaba hablando, le estaba escribiendo una carta a Timoteo, amén, que él se acordaba de esa abuela Loida y de su mamá Eunice, que era la mamá de Timoteo, que siempre le estaban leyendo la Biblia a Timoteo. En aquel tiempo la Biblia era en pergamino, en rollos, amén. Entonces esa abuela todos los días y esa mamá le leían la palabra de Dios a Timoteo. En el capítulo 3, el versículo 4 dice, la palabra del Señor, 3:14, perdón, pero persiste en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Timoteo leía la Biblia desde niño, es lo que estábamos leyendo, lo que el apóstol Pablo le decía, que él siga en lo que había aprendido, pero en lo que había aprendido desde su niñez. Amén. Y era la palabra del Señor, que su abuela Loida y su mamá Eunice le enseñaban siempre. Timoteo era de una ciudad llamada Listra, que el apóstol Pablo en su viaje misionero había llegado a ese lugar a evangelizar. Entonces allí se habían convertido su mamá Eunice y su abuela Loida. El papá de Timoteo era de proveniente de Grecia, era griego. Así que su abuela y su mamá se habían entregado al Señor y eran mujeres muy fieles a Dios, que tenían una fe verdadera en Jesús y le enseñaron a Timoteo a amar al Señor desde su niñez, desde pequeño. Bueno, el tiempo había pasado, el apóstol Pablo en otro viaje misionero, cuando llegó a Listra, ya se encontró con Timoteo, que ya era un joven, un jovencito. Entonces allí Pablo pudo conocerlo a Timoteo, pudo hablar con Timoteo y Timoteo se fue con el apóstol Pablo en sus viajes
misionero a servir al Señor. Amén. En esos viajes misioneros, Timoteo había llegado y se quedó en Éfeso. Cuando él se quedó en Éfeso, el apóstol Pablo, bueno, siguió viajando hasta que llegó un momento que el apóstol Pablo había pasado muchos años y el apóstol Pablo estaba en una prisión, estaba preso, pero por servir a Jesús, por predicar la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, yo estoy preso, pero no te avergüences de dar testimonio de mí, que soy un preso de Jesús, un preso por predicar la palabra del Señor. Y desde la cárcel le escribió el primer libro de Timoteo y el segundo libro de Timoteo. Los dos libros de Timoteo le escribió el apóstol Pablo como cartas. Amén, en aquel tiempo eran cartas. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo le escribió para animarle a Timoteo. Y Timoteo leía esos mensajes tan hermosos, esas cartas que le mandaba el apóstol Pablo. A él le gustaba leer mucho. Amén. Y en esos mensajes decía, no descuides el don de Dios que está en ti. Timoteo, tenés que orar mucho, buscar la presencia de Dios para no descuidar esos dones hermosos que Dios te dio. Entonces Timoteo oraba, adoraba al Señor. Amén. También en esas cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le había escrito también que las mujeres se tenían que vestir con modestia y pudor, con vestidos como conviene a mujeres que profesan piedad, como conviene a mujeres cristianas, sí, a mujeres que son fieles, que aman a Jesús, que viven un evangelio, amén, que son apartadas de las cosas malas del mundo. Entonces el apóstol Pablo decía a Timoteo, enseñale a las hermanas que así mismo se vistan con modestia y pudor. Qué linda enseñanza. Gloria a Dios también. El apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo que como un buen soldado de Jesús, le decía, sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Cuando estés triste, Timoteo, pasando por lucha, por prueba, Timoteo, como un buen soldado de Jesús, tenés que estar contento, tenés que luchar, Timoteo. Eso es lo que le decía, amén, ese consejo le daba Pablo a Timoteo. Gloria a Dios. También Pablo le escribía en esas cartas hermosas, le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Le decía en conducta, en palabras, en amor, en fe, que todos puedan ver qué buen hermano que es Timoteo, qué buen niño que es este niño, qué buena niña es esta niña. Eso es lo que el Señor nos aconseja también a nosotros a través de esta palabra, que nosotros podamos ser ejemplo, amén. Así como Pablo le decía a Timoteo, tenés que ser ejemplo, Timoteo, que todos puedan ver que ese joven se porta muy bien. Así también nosotros, niños, amén. Yo, ustedes, tenemos que portarnos bien, ser obedientes, fieles al Señor Jesús, obedecer a mamá, a papá, tener ese amor hacia los ancianos mayores, hacia las personas mayores, respeto a la seño de la escuela. Amén. Bueno, Timoteo también le decía, Timoteo, predica, exhorta. Le decía que tenía que enseñar a los hermanos la palabra del Señor. Amén. Entonces Timoteo predicaba y le decía, haz obra de evangelista. Amén. Que hacer obra de evangelista es predicarle a las personas que no conocen al Señor para que puedan tener un encuentro con Jesús. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica, exhorta a tiempo y afuera de tiempo, Timoteo, tenés que hablar de Jesús. Hay muchas personas que no conocen la palabra de Dios, pero Timoteo era fiel a Dios, entonces él siempre estaba predicando. Y el apóstol Pablo le decía que nadie tenga en poco tu juventud
juventud, Timoteo, sos joven, pero predicá, serví a Dios. Gloria a Dios que nosotros podamos aprender de Timoteo, de Pablo, a predicar la palabra del Señor, amén. Que muchos niños puedan conocer a Jesús a través de ustedes, niños, ¿sí? A través de la palabra de Dios, que es una bendición para nuestras vidas, amén. También el apóstol Pablo, antes de despedirse, él estaba en aquella húmeda prisión, ya había llegado su momento cuando él, que ya lo estaban por ejecutar. Entonces Pablo allí le escribía, he peleado la buena batalla, le decía, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¡Ah! Una corona hermosa, radiante. Y Pablo le escribía a Timoteo, Timoteo, mi tiempo ya está cercano, Timoteo, ya peleé la buena batalla. Él veía la vida de un cristiano, como nuestra vida, él lo veía como una batalla, ¿ven? Como una buena batalla, no como una mala batalla, que hay que pelearse con los hermanos, con los amigos, la iglesia, no. Una buena batalla de la fe. El apóstol Pablo decía, yo ya peleé esa buena batalla, ahora me está esperando una corona, una corona de vida. ¿Y sabes qué, Timoteo? Esa corona me va a dar Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Y no solamente a mí, le escribía en esa carta, me va a dar a mí y a todos aquellos que aman su venida. En esa cárcel allí, el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta y toda la palabra que él le había mandado a Timoteo. Gloria a Dios. Bueno, niños, ¿saben qué? Vamos a estar orando y que esta palabra haya sido de bendición, que nosotros también podamos ser fieles a Dios como Timoteo, ¿sí? Desde muy jovencito, ya que podamos servir al Señor, que podamos ser obedientes al Señor y a su palabra. Amén. Estemos orando siempre uno por los otros, oren por sus seños, por todos los niños del mundo, por los niños de la escuelita, por los hermanos, por la iglesia, y que estemos siempre amando la venida del Señor, que Él un día va a venir a buscar a todos los cristianos. Entonces Pablo dijo que a esos Jesús le va a dar una corona de vida, a los que aman su venida. Amén. Bueno, vamos a estar orando para que Dios esté bendiciendo y fortaleciendo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pido que bendigas a todos los niños, Padre amado, y que esta palabra pueda ser un ejemplo para cada niño, para cada niña. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir en este día. Que esta palabra haya sido de bendición. Así que lean sus Biblias cada día, como lo hacía Timoteo. Lean la Biblia con mamá, lean la Biblia con la abuela, amén. Así que y ojalá Dios quiera que puedan tener una abuela como Loida, que era una buena abuela, así que leía todos los días la Biblia a su nietito Timoteo. Dios les bendiga, será hasta la próxima clase. Y bueno, todas estas visuales, los moldecitos de estas visuales están disponibles en mi Facebook, Rosy Río, para todas las maestras que quieran preparar esta clase, lo puedan hacer. Así que bueno, Dios les bendiga. Será hasta la próxima clase, cuando nuevamente estemos acá en este canal hablando la palabra del Señor. Dios les bendiga.